El modelado por deposición fundida es uno de los procesos de extrusión de fabricación aditiva que emplea comúnmente polímeros termoplásticos en forma de filamento o hilo para el conformado de piezas o conjuntos. El FDM es uno de los procesos de fabricación aditiva que permite fabricar productos con geometrías complejas. Puede fabricar con varios materiales y con la capacidad de conformar conjuntos de piezas. A continuación se muestra una representación del proceso FDM. El filamento, que se representa enrollado en una bobina, es dirigido por las ruedas motrices del extrusor hacia la zona de calentamiento. Seguidamente, y tras alcanzar el estado semilíquido, el filamento es dirigido hacia el nozzle, por el que fluye hacia el exterior, depositándose en la zona correspondiente en cada caso. La pieza se fabrica sobre una superficie de impresión, que puede ser calefactada, para mejorar la adherencia de los materiales con alto coeficiente de dilatación térmica. Si el modelo tuviese voladizos o paredes inclinadas, se crearían soportes. La fabricación aditiva es el conjunto de procesos de fabricación conformadores por adición que modelan objetos físicos tridimensionales mediante la aportación de material en capas sucesivas. Los productos a fabricar mediante AM deben ser diseñados previamente mediante diseño asistido por ordenador para obtener modelos virtuales computerizados. En cuanto a las ventajas más características de la fabricación aditiva, se distinguen las siguientes. Se pueden fabricar productos con geometrías complejas, tanto exteriores como interiores. Algunos procesos de AM pueden fabricar con varios materiales simultáneamente o secuencialmente. Se permite un alto grado de personalización en los diseños, sin que esto conlleve costes adicionales de fabricación o de herramientas. Se pueden crear objetos huecos, ligeros o con patrones de relleno internos personalizables, estructuras internas. Es posible aproximarse al gasto nulo de material sobrante, optimizando su utilización, a excepción de las piezas o conjuntos que necesiten soportes para su fabricación. Se puede conseguir una reducción elevada en el tiempo de desarrollo del producto, agilizando su comercialización y reduciendo el tiempo de producción. Por otro lado, los procesos de fabricación aditiva tienen limitaciones, entre las que destacan las siguientes. En la actualidad, existe falta de conocimiento acerca de las tecnologías de AM, debido a su carácter emergente. La gama de materiales metálicos y no metálicos que se emplean en los procesos de AM es inferior a la que se puede utilizar en los procesos de fabricación conformadores por eliminación de material y en los procesos de conservación de material. El coste unitario de adquisición del material suele ser superior debido a la baja demanda. Algunos procesos de AM tienen deficiencias en cuanto a su repetibilidad y en cuanto a la calidad de los productos que fabrican. Las máquinas de AM disponen de un volumen máximo de fabricación menor que el de los equipos de otros procesos de fabricación. En comparación con otras tecnologías conformadoras, la velocidad de fabricación de los procesos de AM es menor. El tiempo y el coste de amortización de los equipos de AM suele ser elevado, debido al alto precio de las máquinas y al bajo volumen de producción. Las fases para la fabricación mediante AM son las siguientes. La primera es el diseño del producto en CAD. Los productos que se fabrican deben ser diseñados mediante CAD, obteniéndose modelos virtuales computerizados. Estos pueden ser diseñados desde cero u obtenidos mediante una nube de puntos de una pieza física creada mediante escaneado tridimensional. La segunda es el tratamiento del archivo. El modelo anteriormente diseñado en CAD se debe transformar en un archivo estándar empleado por las tecnologías de AM, el STL. La tercera es el laminado o slithing. El archivo STL es tratado en softwares o programas de laminado, slithers. En ellos se definen los parámetros de fabricación, la escala del modelo, su orientación y posición en la superficie de impresión, la generación de los soportes para el conformado de la pieza, la tipología de la estructura, etc. La cuarta es la fabricación. La máquina conforma la pieza o conjunto. La aportación de material se realiza en capas sucesivas normalmente, aunque dependiendo del tipo de tecnología y de la máquina de AM empleada, el proceso de adición de material se realiza de forma diferente. La quinta y última fase es el postprocesado. Una vez finalizado la etapa anterior de fabricación, si se requiere, se le realizan procesos de acabado del producto, entre los que destacan procesos de modificación del acabado superficial, como el rectificado o el pulido, procesos de mecanizado, como el taladrado o el cajeado, eliminación de los soportes o del material sobrante con sustancias disolventes, procesos de recubrimiento o infiltrado de la pieza con materiales diferentes al de la misma, tratamientos térmicos para mejorar las propiedades del producto y procesos de curado final de las piezas en verde, como curado térmico o radiación ultravioleta. Los programas que se emplean en la impresora 3D son los siguientes:
Slither o Cura para laminar los archivos STL, Repeater Host como programa host, Arduino Software, Integrated Development Environment, IDE, que se emplea como entorno de desarrollo para la programación del firmware. Los firmwares de las impresoras 3D se encargan de gestionar y controlar todas las actividades de la máquina en tiempo real, es decir, coordinan todo aquello involucrado en el proceso de impresión 3D. El lenguaje empleado en controlar los firmwares está compuesto de comandos de tipo G-code. Los firmwares que se emplean en las impresoras 3D con más frecuencia son Marlin y Repeater Firmware. El conjunto de hardware de código abierto lo forman los siguientes componentes: un Arduino Mega 2560R3 como placa electrónica principal, RAMs de 1,4 como chill, LCD Full Graphic Smart Controller 12864 como display LCD y 5 Allegros A4988 como steppers drivers. El equipo FDM muestra los siguientes problemas. Posee un software y un firmware cerrados que no permiten la modificación de determinados parámetros tecnológicos, por ejemplo, la aceleración o rapidez de cambio de la máquina. Los patrones modificables, como las velocidades o temperaturas, lo son dentro de unos rangos de valores marcados, imposibles de emplear fuera de dichos rangos. La superficie de impresión no es calefactada, dificultando o imposibilitando la impresión de materiales con altos coeficientes de dilatación térmica. El material que emplea el equipo se presenta enrollado en bobinas con dimensiones únicamente empleadas por la empresa que desarrolla la impresora. Esta posee un recinto adaptado específicamente a dicho rollo de material, imposibilitando colocar bobinas de otros fabricantes. Los paneles de la carcasa de la impresora poseen grandes aberturas, que impiden que la temperatura en el interior del equipo se mantenga estable. Del mismo modo, no protegen a la pieza de las corrientes de aire exteriores. Las correas de transmisión del eje I no disponen de un sistema de tensado. A continuación, se muestran los elementos comerciales empleados para el funcionamiento de la Cubex Duo, así como el diseño y fabricación de los componentes implementados. Una fuente de alimentación que alimenta a la placa Arduino 2560 y a la RAMs 1,4. Esta posee 3 salidas de 12 voltios, un amperaje por salida de 30 amperios y una tensión de entrada de 230 voltios alternos. 2 sensores de humedad y temperatura. Uno controlará las condiciones ambientales del interior de la impresora y el otro las del interior del recinto del filamento. Para sujetarlo se diseña y fabrica un soporte. Un sensor de autonivel de tipo inductivo, el sensor LJ12A34ZBX. Este se caracteriza por su alta repetibilidad, propiedad más importante requerida para el autonivelado. Para sostenerlo se diseña y fabrica otro soporte. Una cama caliente que irradia energía térmica cuando se conecta a 230 voltios alternos, obteniéndose la corriente de la red eléctrica. Tiene un tamaño de 300 por 300 milímetros. Tiene una temperatura máxima de trabajo de 200 grados centígrados y consume 2,7 amperios. Incluye un termistor NTC 100K 3950 para el control de la temperatura. Un relé controlador de la cama caliente que permite el paso de corriente eléctrica por su salida cuando es activado por una señal de entrada, siendo este el Photec SSR25DA. Se activa con una señal de corriente continua de 3 a 32 voltios y puede distribuir una corriente alterna de 24 a 380 voltios y 25 amperios. Y por último puede conmutar señales de hasta 60 Hz. En cuanto al diseño y fabricación de los componentes que se implementan al equipo para mejorar sus características, comenzamos con la superficie de impresión. La cama caliente que se eligió para la impresora está fabricada con un recubrimiento de silicona, siendo flexible y no plano, por lo que debe unirse a otra superficie donde se fabrique la pieza. El material empleado para la fabricación de la base es el aluminio de 3 milímetros de espesor. La superficie de impresión dispone de 4 orificios avellanados, que se emplean para instalar 4 mecanismos de nivelado manual. En la figura se muestra uno de los 4 mecanismos de nivelado manual de la superficie. Se aprecian tanto la superficie de impresión, siendo la plataforma gris superior, como la cama adherida, siendo la de color naranja. En cuanto al cerramiento de la impresora, se cubren las aberturas de las paredes laterales izquierda, derecha y frontal de la impresora, así como la zona superior. Para las aberturas de las paredes derecha e izquierda se emplean paneles de metacrilato de 2 milímetros de espesor. Para las aberturas frontal y superior se utilizan paneles de metacrilato de 2,5 milímetros de grosor.
Cada panel de metacrilato se sujeta con una pieza de cierre, como se puede observar en la imagen. Para el soporte del sensor de autonivelado se diseña un soporte que permita colocarlo en el carro del plano XY. Este consta de dos piezas, una fija y otra desmontable. La fija se une a la estructura del carro del plano XY de manera permanente. Se emplea para sostener la pieza desmontable y para rigidizar el soporte de la cadena portacables que guía los cables desde carro hacia la estructura de la impresora. La desmontable se une a la pieza fija de manera vertical con ayuda del tope y es la que sostiene el sensor inductivo. En la figura de la izquierda aparece la parte fija del soporte del sensor inductivo y en la de la derecha la pieza desmontable del soporte del sensor. Para reconectar los nuevos componentes electrónicos del carro se emplea una regleta de conexión que permite separar las conexiones de los componentes de sus cables correspondientes, como se observa en la figura superior. La pieza fija del soporte del sensor inductivo rigidiza el soporte de la cadena. Para reforzar este último se diseña un rigidizador adicional que se coloca en el lado derecho del mismo. En la imagen inferior podemos distinguir la cadena portacables, el soporte de la cadena y el rigidizador derecho del soporte. En cuanto al soporte del sensor de temperatura y humedad, se diseña un soporte que sostenga el sensor y que se pueda acoplar en el hueco. El diseño incluye un hueco con las dimensiones exteriores del sensor. El sensor se introduce en él con un ajuste sin holgura. El soporte se une a la carcasa mediante tornillos y tuercas. Para los tensores de las correas del eje Y, se diseña un tensor que está compuesto de una parte fija que sustituye al soporte frontal de cada correa desinstalada y una parte móvil que se desplaza en la dirección del eje de la correa a través de la pieza fija. Para ello, a la pieza móvil se le instalan dos guías superiores que se desplazan por los orificios diseñados en la pieza fija. En la figura que aparece se pueden distinguir el soporte trasero de la correa, la pieza fija del tensor, la pieza móvil del tensor y la correa de transmisión del eje Y. En cuanto al soporte del recinto de los desechos del filamento, el diseño realizado consta de una pieza fija, una pieza giratoria que se gira manualmente para ajustar la altura del recinto, un mecanismo tornillo-tuerca que transforma el giro de la pieza giratoria en un movimiento ascendente o descendente de la misma y un resorte empleado para mantener la posición de la pieza giratoria. En la imagen que aparece se puede distinguir la pieza fija del soporte del recinto de los desechos del filamento y la pieza giratoria para el ajuste de la altura del recinto. Para el recinto del filamento, el diseño realizado consta de un recinto donde se aloja la bobina del filamento, una caja colocada en el interior del recinto donde se introduce el material desecante, un conjunto varilla roscada, tuercas, piezas troncónicas que permite la colocación de la bobina en el interior del recinto, una tapadera que cierra y estanca el recinto por su parte superior y tres piezas de soporte que fijan el recinto a la impresora. Para la caja de la electrónica, el diseño realizado consta de una caja en la que se integra todo el hardware. En la pared lateral derecha se instala el dispositivo LDC. La pared lateral izquierda dispone de una ranura en la que se ubica el conector C14 con su interruptor, una tapadera que cierra la caja para proteger a la electrónica en su interior y tres piezas de soporte para fijar la caja a la impresora. Y por último, para el recableado de la impresora se usan cables AWG24, señalados con el color rojo en la imagen, y cables de 2 mm² señalados con el color azul. Para proteger y recubrir los cables se utilizan las fundas extensibles trenzadas de poliéster, señaladas con el color verde en la imagen, y para el reconexionado de los cables AWG24 se usan punteras eléctricas señalados con el color amarillo. En la imagen se puede apreciar el estado final del equipo Cubex Duo, con la impresora lista para ser utilizada como equipo de investigación y docencia.